Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dilemas Morales de Dibujantes. Soy Diego Toro, dibujante de cómic y presentador de este programa. Y me acompañan los clásicos, Alexis Vivallo, Gonzalo Alexis, ¿cómo estáis? Bien, muy bien. Ahora sin diarrea. ¿Sí? ¿Te diste cuenta? ¿Escuchaste el programa? Sí, qué bueno que te escuchaste el programa. Sí, que Gonzalo Alexis es ilustrador. Siempre te voy a presentar ahora sí, güey. Y también acompaña el tío más querido por todos los niños, el autor de cómic, tío Claudio Muñoz. Hola, muchas gracias por esa presentación, don Diego. Estoy muy feliz de estar aquí en este nuevo podcast que vamos a estar, parece sauna esta weá. Sí, contemos a la gente que estamos grabando más temprano de lo común. La gente está grabando a las 4 de la tarde, un día que hay 31 grados de calor, weá. Afortunadamente la casa de Gonzalo es fresquita, pero bueno, te asomáis 1 centímetro por la ventana, weón, y te derretís, weón. Eso es lo bueno que tiene vivir debajo de los puentes, que corre mucho aire. Y que si tenés diarrea no tenés ni que pararte para el baño. Ay, los locos pesados. Se hace parte de la naturaleza. Oye, agradecer a la gente por los comentarios. No, pero el otro día me dio mucha risa que entre los comentarios que nos hicieron en el último podcast, el de guión fue el último, ¿no? No, el de los 40, más sí, de 40... Los 40 métodos, los 40 campos laborales de la ilustración que al final resultó que eran como 6. No, y además que el Amancay nos puso una cosa que fue muy cierto, es que primero comenzamos tirándole flores a la lista, ¿ya? Y después tenemos reventando sobre todo pero somos así, güey, no tenemos reglas, nos damos vuelta la chaqueta a la primera, siempre ha sido así el podcast, uno nunca ha tenido una línea fija de argumentos ni nada por el estilo. Parecemos de la UDI, güey, con la nueva constitución. Si usted quiere, yo cambio la chaqueta y argumento en contra mía mismo. No tengo ni un problema. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Tal cual, como Caselli, güey. Oye, pero agradecer a la gente en los comentarios, al Seba Valencia que siempre nos comenta, y al resto de chicos también. Además, nos escribió un canal de YouTube que se llama... Sí, yo quería recomendar ese canal a todos los amables auditores que nos están escuchando en este momento. Se llama Larga Vida al Cómic o Larga Vida al Cómic Chileno, no lo recuerdo, soy como el hoyo. Creo que es Larga Vida al Cómic. Creo que es Larga Vida al Cómic, fíjense, revísenlo, está en YouTube. Está en los comentarios, de hecho. Sí, es uno de los amables auditores. Pero a todos los demás amables auditores les recomendamos porque es un canal muy bueno, está hecho por gente joven, son unos chiquillos muy jóvenes, deben tener menos de 15 años. Y hacen un muy buen trabajo. Yo vi varios videos en donde analizaban cómics chilenos y los analizan con detenimiento, se esfuerzan y analizan el guión y el tipo de papel y la impresión. Hacen pautas. Sí, hacen pautas, no como nosotros que hacemos todo al lote. Ya lo sabe, vaya a ver un buen podcast. Pero no son podcasts, es un canal de reviews. Son videos cortitos de 6-7 minutos haciendo reviews de cómics. Pero es un canal que está bien hecho, no como este. Hacemos lo que podemos. Y lo valoramos mucho. Por lo menos ya dejamos de hacer introducciones de lucha libre y esas cosas. Oye, pero también nos han salido otros colegas a hacer programas parecidos, como es el caso de Alan Robinson con Jaime Castro. Con el J. Castro, sí. Que están haciendo no un podcast, sino que ya directamente video. Es como una mezcla. Es como un podcast pro, porque además de podcast tienen el proceso de trabajo grabado, entonces hacen como un montaje, yo no sé si lo hacen al mismo tiempo, lo montan después, pero está el video de ellos dos dibujando en paralelo y después el audio del podcast. Claro, ellos se proponen dibujar lo mismo y uno va viendo el proceso de ambos en la pantalla y además de eso van conversando sobre un tema y lo van... De hecho está re bueno. Bueno, y les recomendamos que escuchen la Dispersión Desconocida, ¿verdad? Los chiquillos los queremos mucho, un abrazo. Sí. Bueno, lo bonito de que va creciendo esto de generar contenido de distintas personas en distintas regiones. Sí, está muy interesante. Es un montón de ruido alrededor de la historieta chilena o similares, porque bueno, hay podcasts que se dedican a hablar de películas. No, me refiero a películas de superhéroes y esa clase de cosas, está súper bien. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros analizamos la historieta en general, hacemos hincapié en la sudamericana, pero no es un podcast de difusión de historieta chilena, ¿cachai? Es una reflexión sobre eso. Y cada canal tiene su propia línea editorial y lo hacen desde su perspectiva, lo que le da mayor riqueza. A mí soy súper feliz. Así que cuando lleven los 20 minutos en promedio que nos escuchan, luego se puede pasar a otro podcast también.
Sí, querido autor, los queremos mucho y muchas gracias por los likes y las comentadas. ¿De qué vamos a hablar hoy día, don Diego? Hoy día vamos a hablar de un tema que puede resultar un poco denso, pero espero que con las explicaciones tan didácticas que tiene tío Claudio sepamos llevarlo adelante. Y va a ser la segunda parte de... Explicaciones didácticas, güey. Tengo Art Attack. Ahora vamos a hablar. Pero vamos a hablar del proceso de escritura parte 2. Vamos a hablar de la estructura de guión basado en 3 métodos distintos. Sí. Pero que además, querido autor, sepa usted que el tío Claudio generó una especie como metodología que puede implicar los 3. Ya nos va a explicar eso. Pero vamos a ir por partes primero para no enredarnos tanto. Vamos a hablar primero del plot. Para un poquito. Antes de hablar del plot, recomendémosle a todos los amables auditores, si es que sobrevivieron a toda esa introducción donde hablamos tontera y llegaron hasta esta parte y no han escuchado nuestros podcasts anteriores, este podcast es la segunda parte del podcast donde hablábamos del proceso de escritura, así que vaya a escuchar ese podcast y después vuelve. Si ya volvió, ahora sí yo creo que nos tiramos con el plot. ¿Va el plot? El plot primero, sí. ¿Quiere hablar usted, hijo? Yo expongo. Bueno, el plot en realidad es la trama. La traducción literal de plot es trama. Es como escribir tu historia. Ya habíamos llegado a un punto en donde ya teníamos personajes y habíamos construido el mundo, teníamos la intención, las distintas capas estas de las que hablábamos la semana pasada del drama humano, de la cáscara, de la segunda lectura, del género. Ya teniendo todo eso... Ya, perfecto. Armado el mundo y los personajes. Exactamente. Y las intenciones de lo que quiere contar el guionista. Entonces, teniendo todo eso... De hecho, incluso la semana pasada habíamos quedado en la premisa. Ya teníamos una premisa. Entonces, teniendo todo eso, uno arma un plot. Que es como contar la historia como si fuera un cuento. Se escribe la historia como... Viene Juanito... Vamos a hacer este... Deberíamos hacer este ejemplo con alguna película, weón. Algo que haya visto todo el mundo. Deberíamos haber pensado en esta película. Pero no sé, Matrix, Superman, El Señor de los Anillos, Star Wars, esas son como películas que ha visto todo el mundo, ¿cachai? Y que además se usan mucho para estos ejemplos porque son como que siguen las reglas a rajatabla, ¿cachai? Están dentro de los esquemas de los que vamos a hablar un ratito más, entonces es fácil de usarlo. Porque todos estos esquemas se pueden romper después. Sí, ¿cachai? Por ejemplo, Jesús de Nazaret también se puede ocupar. Es que también, claro, porque como decíamos la semana pasada, el esquema de 3 actos y todos los demás derivados de los que vamos a hablar hoy día son formas que tiene el cerebro humano de entender una historia, ¿cachai? Entonces no tiene que ver con que los guionistas de Hollywood inventaron un modelo de cómo escribir historias que funcionan. El cerebro humano entiende así las historias, pues. Entonces, por ejemplo, el tema del camino del héroe de Joseph Campbell no es un curso de guión, pues, bueno, es una hueá de antropología, ¿cachai? El tipo se dedicó a estudiar religiones, mitologías antiguas y esa clase de cosas, pues, bueno. Entonces, para que esto funcione con ejemplos de película, el plot es escribir la trama como si fuera un cuento. Si, por ejemplo, estamos hablando de, no sé, de Volver al Futuro o de Matrix, sería como hay un tipo que se levanta todos los días, tiene una vida normal, es hacker y tiene problemas con, no sé, con agentes del gobierno que lo andan persiguiendo y él anda tratando de averiguar quién es Morfeo y qué es lo que es la Matrix, ¿cachai? Y es narrarlo así. Eso sería el plot. Una vez que tenéis escrito tu plot, podéis pasar, o deberías pasar... Perdón que le interrumpa, tío, sí, claro. Pero también está el twist plot, algo así. Sí, lo que pasa es que... Que ese que como más pequeñito todavía. No, claro, lo que pasa es que el twist, o twist plot, que yo soy de la idea que tiene que haber más de uno, de hecho Seinfeld propone que sean 5, el twist es el giro, literal, twist significa giro, en donde el guión, durante todo el trayecto del guión te ha hecho creer que vas para un lado, y en el giro en realidad la cosa va para el otro lado. El giro más famoso de la historia del cine es en Star Wars, cuando Luke Skywalker cree que Darth Vader mató a su padre y va a pelear con Darth Vader para vengar la muerte de su padre, y Darth Vader le dice, no, pues yo no maté a tu padre, yo soy tu padre. Oye, pero no había spoiler. Una peli de hace 50 años, güey. Ese fue mi comentario. Bueno, sí, alerta de spoiler, Darth Vader es el papá de Luke Skywalker. Bueno, el punto es que es ese momento que todos los lectores, en ese caso somos espectadores, todos los espectadores creíamos que Darth Vader había matado al padre de Luke Skywalker y nos enteramos que en realidad es el padre de Luke Skywalker. Ese es el giro, ese para mi gusto es un giro magistral, pues weón. Te podemos explicar por qué, si quieres hacemos un apartado para explicar por qué un giro es bueno o malo o cómo debe estar hecho un buen giro.
Pero eso sería el plot twist. Ya. Cuando lleguemos a Seinfeld, cuando hablemos de Seinfeld, nos vamos a dar cuenta que... Ahí lo podemos ocupar como ejemplo. Claro. Es que Seinfeld propone que debe haber 5 giros dentro de una historia. Y él dice cuándo deben estar. Entonces, cuando lleguemos ahí va a ser interesante. Pero por el momento, cuando uno escribe el plot, uno tiene que tener claro cuál es el giro. ¿Cachai? Porque si no te queda una historia plana. Las historias que van desde el punto A hasta el punto B sin que pase mayor cosa. O sea, el chiste de esto es que cuando el personaje entiende cuál es su conflicto y qué es lo que debe alcanzar, ese en general pasa en el punto de quiebre. Pero cuando él entiende eso, de inmediato propone la misma historia, propone un camino para alcanzar ese objetivo. ¿Cachai? Entonces la gente, o los lectores, o los espectadores que están viendo la película o leyendo la historia, conocen ese camino. El punto de giro lo que hace es decirte, ese camino está equivocado. Para allá no teníais que ir. Pasa algo que hace que la historia tenga que ir para otro lado. Los giros más típicos y repetidos de la vida son el tipo que era el bueno resulta que es el malo, ¿cachai? Que todo el tiempo todo está escondido. O en el ejército en el que tú estás peleando resulta que en realidad son los malos y están invadiendo otro planeta, que esa es la cual han visto en 1.000.000 de películas, ¿cachai? O la mamá tiene cáncer, otro giro que he visto 1.000.000 de veces, güey. Bueno, pero ese punto en donde cuando empieza la historia a ti te dicen qué es lo que tiene que hacer el personaje para alcanzar sus objetivos, en algún momento eso tiene que cambiar. Si la historia transcurre y el personaje alcanza su objetivo exactamente como te habían dicho que lo iba a lograr, es una historia mala. Una hueá que está mal hecha. O plana. Claro. Después puede brillar por otro lado, pero es una historia que le falta el giro. Porque esto igual se usa, yo creo, para impactar al espectador. Como para sacarlo de su... Es que se usa para un montón de cosas, pero vos fíjate la importancia que tiene esta weá en el subconsciente del espectador, que hoy en día tenemos esta famosa cultura del spoiler, ¿cachai? En donde cuando a ti alguien te dice lo que va a pasar en un giro, te caga la película directamente, ¿cachai? Y esa weá no es cierto. Tú no le podís cagar la película a nadie. Cuando una película es buena y está bien escrita, da lo mismo que a ti te digan el giro. Si tú la veis, la vas a disfrutar igual, porque las películas son buenas por un montón de razones, ¿cachai? No solo por el giro. El spoiler lo único que te puede arruinar es el giro. Pero vos fíjate lo importante que es en el inconsciente del espectador, que el hecho de que te arruinen el giro te caga la película. ¿Cachai? Cuando no es cierto, po, weón. O sea, anda a cagarle la película, anda a cagarle el padrino a alguien, po, weón. Dile que al final Michael mata a Fredo, ¿cachai? ¡Uy! ¡Spoiler del padrino! O lo que decías tú recién de que Darth Vader es el padre de Luke. O sea, igual podéis ver el Imperio Contraataca que la vaya a disfrutar igual a sabiendo que Darth Vader es el padre de Luke, ¿cachai? Porque un giro de verdad no te caga una buena película, po. Te caga una mala película, una película que está basada en el giro. Pero lo que quiero llegar es que el espectador en general le da mucha importancia al giro. Mucha, de manera inconsciente, ¿cachai? Después, igual cuando los giros son predecibles, igual es penca. Bueno, al final estamos puro hablando del giro, weón. Sí. Pero weón, así son los pocos, la gente ya sabe cómo viene la mano a esta altura. No, pero está interesante porque en el caso de Infinity War, como termina la película te genera... Yo me imagino que lo importante del giro es que te genera esa intriga de cómo se van a resolver las cosas. Pero, ¿cuál es Infinity War? ¿La primera o la...? La primera. Ya. Claro, cuando Thanos... Claro, es que ahí es complicado analizarla esa porque en realidad son dos películas. Claro, pero cómo termina es un giro totalmente inesperado. Termina que pierden, claro. Y uno, ¡spoiler! Entonces los retros... ¿Cuántas veces vamos a hacer ese chiste, güey? Las que sean necesarias. No, pero claro, ahí o hagámoslo después de los 20 minutos los spoilers. Nadie nos escucha después de 20 minutos, güey. Sí. No, pero son cosas que inmediatamente te genera la intriga, que en el caso mío fue como, oye, no creo que muera Spider-Man, po. Claro. Spider-Man. Y de repente la chucha se murió. Y moría, claro. Y tú dices, ¿cómo van a resolver esto? Porque vienen más películas de Spider-Man, y el hecho de que ese giro inesperado te genera un interés en querer saber qué va a ocurrir. Lo que pasa es que en esa peli hacen otro truco que es el cliffhanger. Entonces, como que el giro está junto con el cliffhanger. Entonces, sí, son recursos de escritores. Son escritores, a mi gusto, son muy buenos. Por algo han ganado tanta plata con las películas. Pero, sí, claro, lo que hacen es amarrar el giro al cliffhanger. Que es una cosa que también se usaba mucho en no sé si el cliffhanger, pero en las historietas cortas de ciencia ficción que había mucho en los 80, los 70, 80, 90. La antología, por ejemplo, en Simok. Uno siempre leía una historieta de 6-8 páginas en donde parecía que iba a pasar algo y el giro era el final. El final de la historia era un giro con sorpresa, ¿cachai? Se usaba muchísimo. Sí, es verdad. Oye, sí, nos estamos enfocando mucho en los giros, que creo que más adelante lo vamos a tener que... Porque ahora se me acaba de ocurrir otro ejemplo. Pero póngale nomás si pasa, estamos acá. No, pero por ejemplo, los más jóvenes no se van a acordar, porque estaba la serie 24...
con Esa ese tipo. esa no la vi. No. Esa La no la de- vi. Algunos capítulos. No, sí sé que Ya sería. no me voy a acordar cuál es el personaje, o sea, como el nombre del personaje, pero en esa serie siempre terminaba con un giro inesperado. Siempre. Y dentro de los minutos del capítulo también iban ocurriendo otros giros que iban complicando más las cosas. Iban complicando más las cosas y te va generando un interés. Bueno, sí, Era muy buena si es serie. para hablar de giro y de historias construidas en base al giro, yo recomendaría esta que le gusta mucho a usted, que es El secreto de tu ojo. El secreto de sus sí. ojos. No sé si es sus ojos o tus De sus ojos. ojos. Este sí que no lo quiero decir porque es una peli tan buena que quiero que la vean y no la quiero spoilear, pero de verdad, véanla, esta es una peli que está hecha en torno al giro. ¿Cachai? Toda la peli está construida para que cuando llegue el momento del giro, que además es el final de la historia, El si no final, me equivoco, sí. como que todo te hace sentido en ese momento. Y hay otra peli donde... Sí. Los sospechosos de siempre. En Los Sospechosos Sí. pasa lo mismo, Sí. y esa sí que la podemos spoilar, que al final el mal... O la spoileamos, ¿no? Ah, la pichula, el malo es Kaiser Soze, el inválido, güey. No, güey, pero bueno, en la otra ya nos pusimos puro a hablar de giro, en la otra el veo gente muerta, ¿cómo se llama esa peli? Sexto sentido. Sexto sentido. Ya, pero ahí tenemos un ejemplo de un giro mal hecho. ¿Cachai? El sexto sentido, que es una peli que todo el mundo dice que no te la veis venir y que el giro, ese es un giro, lo que yo llamo un giro con trampa. Porque contémosle a la gente, se trata de un niño que ve gente muerta, llega un psicólogo a la casa a tratar al niño y el giro final es que este psicólogo está muerto. Entonces él lo ve porque está muerto y es un fantasma, qué sé yo. Y durante toda la peli uno no sabe que este psicólogo está muerto y te muestran escenas donde él está con su señora y anda en la micro y qué sé yo. Y es como que, claro, nunca te mostraron que el tipo interactuaba con otra persona y por eso, ¿cachai? Pero es un giro que está mal hecho. Tú No, es que yo vi esa película viejo ya, pues. Ya sabía que iba a pasar. Ya Pero conocí igual- el giro. Claro, pero igual sé que la disfruté harto. Sí, no, es que Diría la relación claro, entre personajes es buena. Diría que es como de esas películas que. Sí, pero es que la relación entre personajes es buena, pero esa es otra historia. Yo estoy hablando del giro, ¿cachai? El giro está mal hecho por una razón súper simple y es que te hacen trampa. Sépalo, señor Chavalán, usted hace trampa. ¿Cachai? Porque dice, la famosa escena del restaurante, en que el tipo está hablando con su esposa. Y él le habla y la esposa no le responde y pareciera que le responde porque está enojada. ¿Cachai? ¿Ya? Y después cuando viene el giro y uno se entera que Bruce Willis es un fantasma, obviamente la mina no le responde porque Juan no está ahí. ¿Cachai? ¿Qué pagaban esa...? Es que esa es mi pregunta, pues, weón. Esa es mi pregunta. ¿Cómo es que cuando fue el garzón y le pidió el pedido a la señora y no se lo pidió Bruce Willis, a él no le pareció raro? Cuando se subió a la micro, ¿cómo es que nadie le cobró el pasaje en la micro, pues, weón? ¿Cachai? ¿Qué mierda pasó en el fuera de campo, pues? ¿Cómo cobraba el cheque? En el fuera de campo hay un concepto que se llama fuera de campo, que es lo que hacen los personajes afuera de la escena, lo que uno no ve como espectador. Y esa weá tiene que ser creíble también. Y usted, señor Chavalán, es un chanta. Bueno, don Chavalán, si lo está escuchando, Split me gustó mucho. Todavía. Bueno, suficiente Perdón. tenido como, con lo mal que le veo después de esa película. Suficiente tiene en la vida. Oye, avancemos con el... Con la pauta. No, me voy a quedar pegado. Continuamos con la escaleta. ¿Qué es? Primero, Expliquemos lo que es una escaleta. ¿Usted quiere explicar lo que es una No, escaleta? siga usted. Siga Pero usted, va, súper usted- bien. No, en serio, va, súper bien. ¿Cuántos millones ganáis nosotros? en este por venir a decir sigue tú, ¿no? No, pero de verdad andas explicando tú porque. Ya, pero es que la idea es que después de que yo explique tu No, comentismo, sí, güey. sí, comentando, pues, güey. Ah, bueno, a ver, la escaleta como herramienta, a mí me parece una herramienta súper útil y de hecho es la que más uso en mi proceso personal de escritura. La escaleta debe ser la herramienta que uso, ¿cachai? Y básicamente es describir en una línea cada escena. Entonces uno hace un listado de las escenas y las describe cortito, una línea. Vamos a seguir con los mismos ejemplos. En Volver al Futuro sería, la primera escena es Marty yendo al colegio, ¿cachai? La segunda, no me acuerdo de las primeras escenas de Volver al Futuro. Toca guitarra. Claro, va al concurso de guitarra. Estaba durmiendo. Empieza durmiendo. Sí. La primera escena, pero es que no es tan el frame, ¿cachai? Es como lo que pasa. El No es tipo- tan detallado, es como claro, más general. el tipo va a la escuela, toca guitarra, viene el concurso de guitarra, después pelea con los matones en el bar, después llega a la casa del doc, después viaja en el tiempo, después interrumpe el matrimonio, ¿cachai? Eso sería una escaleta. Antes cuando yo era joven, había unas cosas que se llamaban DVDs. Y los DVDs tenían el clipeado de las escenas. Si es que alguien está escuchando y se acuerda de esa weá, uno podía adelantar de una escena a otra. La selección de escenas. Claro, con la descripción. y cada escena tenía un nombre, tenía título, ¿cachai? Entonces, básicamente eso es una escaleta. Entonces, en general, los DVD y bueno, y los guionistas de películas recomiendan hacer entre 25 y 30 escenas. Para una película promedio, esa es la cantidad de escenas. Entonces uno debería ser capaz de resolver todo lo que pasa en la película, o para la historieta en nuestro caso,
con 25 a 30 escenas. Esto significa, ¿para qué uso yo la escaleta? Para el tema matemático de la historia, ¿cachai? El ritmo de la historia. Entonces, la métrica que le dicen los poetas. Tiene que ser, la escena 1 es la presentación del personaje, o la presentación del mundo, la escena 2 la presentación del personaje, la escena 3 la presentación del antagonista, la escena 4 la presentación del conflicto, la escena 5, giro, la escena 6, ¿cachai? Entonces cuando yo hago mi listado de escenas, voy pensando, esta escena va a ser el giro. Esta escena va a ser el contragiro. Esta escena va a ser cuando se resuelve el conflicto secundario. Bueno, esta escena va a ser cuando presento a tal personaje. ¿Cachai? Claro, entonces voy ordenando. Y eso tiene que ser entre 25 y 30 escenas. Si tengo 20 escenas y todavía me falta presentar un giro, un contragiro, un final, me va a quedar de 40 escenas, es muy largo. ¿Cachai? Entonces yo me preocupo del ritmo en eso. Y después la cantidad de páginas hago lo mismo. Es como... Claro, tengo estas 25 escenas, ¿cuántas páginas puedo darle a cada escena? Esta escena me queda de 10 páginas, chucha, me queda muy largo el prólogo. Aquí tiene que empezar a pasar algo en la página 20. No puedo demorarme más de 20 páginas para que pase algo importante porque el lector se aburre, ¿cachai? Entonces tengo que tener listas las presentaciones, los conflictos, todo eso antes de 20 páginas. Cosa que yo creo que es bastante útil, sobre todo para los chicos que están comenzando, el hecho de saber medir, primero porque... Siempre ocurre que no saben cuándo terminar la historia, no saben cuánto tiempo darle a la presentación. Entonces una manera de calcular, y súper práctica además, de saber qué tiene que ocurrir en cada página, es la escaleta. Y aparte en general, como que si no tenías una escaleta, digamos, la historia se te va para todas partes. Al final es como una rama así. Y lo súper útil de la... Yo voy a hacerle mucha propaganda a la escaleta. Es como que si alguien empieza a trabajar con escaleta me va a llegar un porcentaje, güey. Pero lo súper útil de la escaleta es que es tan fácil escribir. Imagínate dibujar la escena de Marty McFly para el concurso de guitarra, que son 4 páginas. Tenía que dibujar las 4 páginas y después caché que en realidad no tenía que hacer un concurso de guitarra, había que hacer otra cosa. Imagínate que tu primera opción era que se agarraba puñete en una disco. No, pues eso no sirve para Marty McFly. Marty McFly es el hueón astuto, el que se escapa y se agarra con la patineta del auto. Desperdiciaste una escena. En cambio, cuando lo hacía en la escaleta, tú escribí, se agarra combo en una disco y escribís toda la historia. Y después, si esa escena no te gusta, la atajáis y escribí. La reemplazáis con en el concierto o en el bar, se arranca, los hace tonto a los bullies, lo que sea, ¿cachai? Y es súper útil porque de repente lo que decís tú que el guión se te va para otros lados, podéis reemplazar las últimas 10 escenas, ¿cachai? Las últimas 10 escenas las escribís de otra manera y si, no sé. Bien, entonces continuamos. Acá vamos a explicar lo que es la escaleta y para qué sirve. Cómo usarla, y quiero dejar muy claro que soy súper fan de la escaleta. Lo voy a seguir usando. Y corrector de ortografía culiado del Facebook, cada vez que uno escribe escaleta por escalera, weón, y uno queda como estúpido, weón. Usted, cuando se muera, que espero que sea muchos años más, ¿usted no quiere que en su tumba salga una escaleta de su vida? No estaría mal. En 27 escenas para que mi vida sea interesante, weón. Se me hace muy larga. Con un plot twist. Pero obviamente. Y se murió. Ya, continuamos con la estructura del guión. Acá tenemos tres maneras. Bueno, claro, eso nos va a explicar el tío Claudio, pero para dar los títulos. Dale. La estructura de 3 actos, las 8 secuencias de Sitfield y el camino del héroe. Claro, aquí y aquí se va a poner atención la cosa. Donde el podcast empieza a agarrar unos ribetes de marihuana así mal. Yo primero recomiendo leer cualquier manual de guión. Todos hablan sobre la estructura de 3 actos. Acto seguido, lea el manual del guionista de Sitfield, que es un muy buen libro cuando uno está empezando a escribir. Para empezar a escribir es muy bueno. La semana pasada recomendamos el de Robert Mackie, el guión de Robert Mackie, pero es un libro tan bueno que no te recomiendo leerlo para empezar. Te recomiendo leerlo cuando ya hayas escrito harto. Pero el manual del guionista de Sitfield es excelente porque además el libro funciona como un curso, cada capítulo tiene una tarea, ¿cachai? Y termináis el libro con un guión escrito. Y para el camino del héroe, obviamente, bueno, el héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Teniendo esos 3 conceptos en el cuerpo, vamos a hablar, es lo que sigue ahora en el podcast, ¿cachai? Vamos a hablar de una estructura o una forma de armar los guiones en base a esta estructura. ¿Qué pasa? Que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero yo soy de los que cree que la estructura de 3 actos es una forma atávica del ser humano de entender las historias, y por lo tanto las historias que genera el ser humano, o sea, hace toda la historia, porque los perros y los delfines no hacen historias, ¿cachai? Todas las historias que nosotros generamos tienen un cierto ritmo común, tienen ciertos patrones comunes. Voy a decir algo muy imbécil, pero para que se entienda el punto. Siempre que hay un bueno hay un malo.
¿cachai? Para que el bueno alcance su objetivo tiene que haber alguien que se oponga a ese objetivo. Una weá así de absurda, pero en general no es que para inventar la historia tenga que estar eso, sino que para que nuestro cerebro entienda la historia tiene que estar eso, ¿cachai? Entonces, como todos los escritores son seres humanos, o en su mayoría, porque hay algunos de los que dudamos, que son Lovecraft, por ahí, pues que no haya sido. Pero, bueno, pero como en general los escritores son seres humanos, traen esta cosa en el cerebro también, pues, weón, ¿cachai? Entonces, yo sé que los escritores buenos y los super short y los super vanguardistas tratan de romper esto y hacer una cosa completamente distinta. Pero la humanidad ha existido, no sé, pues, 100.000 años contando historias de la misma manera, ¿cachai? Entonces esa weá está grabada en los genes. Y estas tres esquemas de los que hablamos, la estructura de 3 actos, las 8 secuencias de Ziegfeld, o el paradigma, lo que se conoce como el paradigma de Ziegfeld, y el camino del héroe, o lo que se conoce como el camino del héroe, yo creo que apuntan a lo mismo, ¿cachai? Entonces son distintas formas de explicar eso mismo. ¿Le parece si explicamos rapidito qué es cada una? Me parece muy bien. Y después nos vamos al merenjunje. Sí, es que me parece interesante eso, como el camino del héroe, más conocido como el camino del héroe. Sí, güey, pero por eso lo puse con voz de imbécil, güey. Lo que pasa es que yo he escuchado gente decir que el camino del héroe es una receta de Hollywood para que las películas funcionen. ¿Cachai? Y no, pues, güey. No es que Hollywood haya inventado la weá, es una weá que viene con el ser humano, ¿cachai? Yo, lo que decías tú delante, uno puede analizar la historia de Jesucristo y te vas a dar cuenta que también recorre el mismo camino del héroe. No porque Jesucristo lo haya hecho o no, o porque uno crea o no en Jesucristo, ¿cachai? Eso da lo mismo. El tema es que para contar una historia se tiene que hacer así. El mito está contado de una manera que tiene un desenlace incluso. Y no se puede hacer de otra manera, ¿cachai? De hecho, podríamos usar, sin faltar el respeto, usar a Jesucristo en los ejemplos, o la historia de Jesucristo, o podemos usar la historia de Isaac, ponte tú, que también es un mito cristiano, es cristiano y judío y musulmán. Entonces nos metemos con todo el mundo al mismo tiempo. A Estados Unidos no podría entrar ese hombre. Sería muy raro. Claro, es que como pasa en el Antiguo Testamento y antes de Abraham, o pasa después de Abraham, Isaac y Abraham son vamos a llegar ahí. No, es que ya no reo mal público. Estoy llegando a la conclusión de que no es musulmán. ¿No? No, porque es que el otaku. El islamismo nace de la rama de el hijo de Abraham, que no es Isaac. Entonces el mito de Isaac ya es judío nomás. O sea, Abraham tiene otro hijo al que destierra al desierto, y los descendientes de ese niño son los musulmanes. De ahí nace el islamismo. Pero no fuimos a la costa. Puedes escuchar más de eso, el dilema religioso. El dilema de religioso, el dilema moral. Pero después podemos hacer un programa aparte religioso. Claro, podemos seguir hablando de guión. Bueno, pero se gana dinero con eso. ¿Sabes qué pasa? Es que esta weá nos sirve para entender lo intrínsecamente ligado al cerebro humano que está la forma de o estas estructuras para contar historias, ¿cachai? Sí. Entonces, dale. Bueno, partamos con lo más básico, que son los tres actos. La estructura de tracto. No, la estructura de tracto es la forma clásica de contar una historia. Yo creo que la conoce todo el mundo, la vamos a hacer bien rapidito. Tenemos el primer acto, que es la presentación. Ahí uno tiene que presentar el mundo y los personajes. El segundo acto, que es el desarrollo. Y el tercer acto, que es el desenlace. El primer acto se diferencia se separa del segundo por un evento que se llama punto de quiebre. Entonces, en la presentación presentamos el mundo y los personajes, y el punto de quiebre es el hasta qué. Este personaje vivía en su vida normal en la Matrix y era un hacker hasta que conoce a Morfeo y le da las pastillas. ¿Cachai? Después viene el desarrollo. Cuando conoce a Morfeo y le da las pastillas, además el personaje tiene un objetivo que alcanzar, que es vencer a los malos que son los agentes o la Matrix, los robots. Y tiene una forma de alcanzar eso. Entonces ese es el conflicto del personaje. ¿Cómo va a hacer para alcanzar su objetivo? Y automáticamente un antagonista, que son los agentes. ¿Quién le va a impedir alcanzar su objetivo? Además, el objetivo es que en el fondo el tipo es el elegido. Es el elegido, claro. Ese otro cliché tanto del cine gringo como de las religiones. Siempre el protagonista de la historia es el elegido, el hijo de Dios, lo que tú crees. Oye, qué falta de respeto a este podcast, por Dios. Bueno, en fin, el punto es que el punto de quiebre separa la presentación del... Peores cosas han hecho los curas, así que tranquilo. Estamos blindados. Bueno, entonces la presentación se separa del desarrollo con el punto de quiebre. El desarrollo es la forma
en que el personaje va a alcanzar su objetivo y la forma en que el antagonista lo va a intentar impedir. Y el desarrollo se separa del desenlace con otro evento que se llama el punto clímax. Don Diego va a hacer el mismo chiste, la misma clase de chiste que hace Don Diego. Bueno, el punto clímax es el momento en que el protagonista está más lejos de alcanzar su objetivo. En el caso de la Matrix es cuando muere. O sea, Neo está a punto de alcanzar su objetivo, aparece la gente en Smith, le dispara y lo mata. ¿Cachai? Ese es el punto en que está más lejos de alcanzar su objetivo. Entonces, un dato así rapidito, para que el punto clímax sea un buen punto clímax, asegúrense de que sea el momento de que el protagonista está lo más lejos de alcanzar su objetivo y que venga precedido del momento en que está más cerca. Cuando el protagonista está a punto de alcanzar su objetivo, pasa algo que hace que caiga al vacío y esté en el punto más lejano. En el caso de la Matrix, otra vez vamos a ir usando la Matrix como ejemplo porque es muy fácil, Neo empieza a confiar en que él es el elegido. Entonces, él cree que él es elegido, tiene la opción de elegir entre huir por la escalera o pelear con los agentes, y se queda a pelear, ¿cachai? Porque él empieza a tener confianza en sí mismo. Ese es el momento en que él está más cerca de alcanzar su objetivo, que es convertirse en The One. No me acuerdo, ¿cómo le decían en castellano? El elegido. El elegido. Le decían el elegido. Perdón por el momento de tu video, soy así. Bueno, el punto es que ese momento, que es cuando está más cerca, viene inmediatamente antes del momento cuando está más lejos, que cuando la gente le dispara y lo mata. Y después viene la magia de la narración, que es cuando la gente revive y entonces alcanza su objetivo, y eso es el desenlace. Tenemos estructura de 3 actos: presentación, punto de quiebre, desarrollo, punto clímax, desenlace. Eso es una estructura de 3 actos clásica, en tomo y lomo, en forma, y no se me ocurre qué otra hueá más decir. No, y además, en el lugar que tú busques información básica de cómo de hacer guión, un guión, lo primero que te explican es esta, sí. Lo primero que te explican. Así que un clásico de cómo ser guionista. Pasamos a la segunda estructura, que sería... ¿Cuál sería lo 8 o el camino del...? No, pasemos al paradigma de Sitfield. Ya. El paradigma... Hoja. Hicimos una pauta de 3 hojas esta vez, weón. Es larguísimo, querido auditor, en la información que vamos a entregar hoy día. Y si nos falta tiempo, llevará segundo programa, tercer programa. Sí, yo creo que vamos a hacer un tercer programa, don Diego, ¿eh? Sí. La pauta es larguita. Así que prepárese, amable auditor, lo vamos a seguir aburriendo. ¿Querían guión? En nuestro programa Dilemas Morales de Escritores. Bueno, el paradigma de Sitfield, o el teorema de Sitfield, realmente no me acuerdo cómo se llama, él lo expone Sitfield, valga la redundancia, en su libro El Manual de Guionista, y básicamente consta de dos listas distintas. La primera son los 5 puntos de giro, y la segunda son las 8 secuencias. Entonces, perfecto. Las 8 secuencias son secuencias de 10 a 12 minutos. Esto está pensado netamente para hacer guiones de cine. Ya. Aquí ya nos olvidamos de la antropología y de la religión. Netamente para hacer guiones de cine. Sitfield propone 8 secuencias de entre 10 a 12 minutos cada una, y toma la estructura de 3 actos y la divide en primer acto, las primeras 2 secuencias. Primer acto, la presentación, las primeras 2 secuencias. El segundo acto, que es el desarrollo, las siguientes 4 secuencias. Y el tercer acto, que es el desenlace, las últimas 2 secuencias. Cada secuencia dura de 10 a 12 minutos. Dato: si usted quiere hacer una novela gráfica, le recomiendo cada minuto una página. De 10 a 12 páginas. Le quedan ahí unas 10 páginas volando en el aire, porque le sale una historieta como de 90, 100 páginas. Una novela gráfica de tomo y lomo, como diría nuestro amigo Felipe Bray. Entonces, a estas 8 secuencias, Sitfield en su manual explica muy bien lo que debe pasar en cada una. Aquí no vamos a entrar en el área tan chica, pero básicamente pasa lo mismo que en la estructura de 3 actos. La presentación, Sitfield la divide en 2, el desarrollo, Sitfield lo divide en 4, y el desenlace, Sitfield lo divide también en 2. Pero aquí, a mi gusto, lo más importante que aporta Sitfield son los 5 puntos de giro. Perfecto. ¿Usted le parece si usted los va leyendo y yo los voy? ¿Vamos uno a uno? O exactamente. Lo digo todo... No, vamos uno con uno, ya. Y los vamos comparando con películas. Perfecto. El primer punto es incidente incitador, que está a medio camino entre la primera y la segunda secuencia. ¿Entre medio? Sí. ¿Cómo es? La primera secuencia se separa de la segunda secuencia con este evento que es el incidente incitador. Es como el click. Exactamente. En Kung Fu Panda
hay un momento muy específico que es cuando Poe ve el letrero de que van a presentar al Guerrero Dragón. Lo que decíamos delante de la estructura de tres, deberíamos seguir con Matrix, ¿no? O seguimos hablando con películas al azar. No, sigamos con películas al azar. Porque... ¿Sí? No, pero Matrix puede ser como el de referencia obligada. Pero tampoco tengo tan claro Matrix de memoria, pero yo diría que el incidente incitador de Matrix es cuando le habla a Trinity en la computadora y le dice, siga el conejo blanco. Sí. ¿Cachai? Entonces es el momento en que él como que sigue en el mundo ordinario, pero ya sale de lo que hace habitualmente para empezar a hacer algo. Entonces, es como ese evento que se sale de lo cotidiano. Claro, entonces ahí es el primer momento en que el personaje empieza a buscar su destino. ¿Cachai? Todavía no es un punto de quiebre, pero es el primer momento. Ese incidente incitador separa la primera de la segunda secuencia, que son las que componen el primer acto o la presentación. ¿Cuál sería el segundo punto de...? A mí yo tengo una pregunta. A ver. En el caso de Iron Man 1... Chucha, no me acuerdo. Dale, a lo mejor me acuerdo, pero es que la vi hace 10 años, weón. Ya, bueno, eso es verdad. Pero el Tony Stark que es un mujeriego. Tony Stark es un mujeriego y el tipo está de fiesta, gana un premio, pero prefiere irse al desierto con un tanque. Sí, para vender armas, creo. Al sí, iba a ser una muestra al desierto. Y claro, durante este viaje fue que ocurre lo toman prisionero. El ataque, sí. Sí, yo diría que ese es el incidente incitador cuando lo toman prisionero. Claro, porque en ese momento todavía ni siquiera pensaba ser Iron Man claro. o lo que ocurre después, que decide, dado que se da cuenta del daño que hacen las armas de su empresa. Es que ese es el aprendizaje y el crecimiento del personaje, ¿cachai? Al final la peli sirve para que él entienda eso. Entonces toda la presentación lo que hacen es presentarnos a un tipo que no entiende eso. Un tipo que está orgulloso de vender armas, ¿cachai? Que incluso hace un discurso en donde dice la mejor arma es la que tenéis que usar, una pura B, para que todos los demás te tengan miedo, haciendo una clara alusión a la bomba atómica. Pero yo no me acuerdo si ese es el incidente incitador o el punto de quiebre. Tendría que volver a ver la película, bueno, porque de verdad hace 10 años que no hay. Pero me da la sensación de que el punto de quiebre es cuando él fabrica la armadura. Sí. Y ya se convierte en Iron Man. Ese primer momento cuando se hace la armadura fea. La armadura fea, exactamente. Claro. Pero es que además la armadura, en Iron Man la armadura es una cuestión secundaria. Si lo importante es el imán que detiene este pedazo de esquirla que está en la vena a punto de llegar al corazón, ¿cachai? Eso es lo que lo convierte en Iron Man, no la armadura. Bueno, la armadura es lo que vende la historia, ¿no? ¿Cachai? Pero creo que el momento en que hacen explotar el tanque ya lo toman prisionero del incidente incitador. No sé si está tan claro ahí, pero por ejemplo en Kung Fu Panda, por eso le he puesto como ejemplo, está clarísimo porque a mí personalmente me gustan las historias que avanzan porque los personajes toman decisiones, ¿cachai? Entonces cuando la historia le llega de golpe al personaje y lo cachetea es como fome, porque no es el personaje el que está haciendo avanzar la historia, bueno. Aquí Poe toma la decisión de ir a ver la coronación del Guerrero Dragón. Pues bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el evento, pero era cuando elegían al Guerrero Dragón, ¿cachai? Entonces él ve el letrero y decide ir. Eso es un evento incitador de tomo y lomo. Perfecto. Continuamos con el siguiente. Continuamos con el siguiente punto de... punto de no retorno. Este es el segundo de los 5 puntos de giro que propone Sitfield, ¿verdad? Exacto. Claro, el punto de no retorno viene a ser lo mismo que... En realidad no es lo mismo, pero separa el primer acto del segundo acto y entonces viene a ser lo que era el punto de quiebre en la estructura de 3 actos. ¿Ya? ¿Cachai? Ahora, el punto de no retorno en el cine o en las películas en general se conoce como el umbral. Es el momento en que el personaje ha avanzado tanto en la aventura que ya nada va a volver a ser igual. Una vez que da ese paso ya no vuelve a ser lo mismo. En El Señor de los Anillos hay una escena hermosa que está clarísima, que es cuando va Frodo y Sam van caminando por un campo y hay un espantapájaro y Sam le dice literalmente, si doy un paso más voy a estar más lejos de lo que he estado de mi casa nunca. Esto es lo más lejos que yo he estado de mi casa. Aprovechemos que estemos lejos. Claro. Tiene que hacer esa clase de chiste, hombre. Pues yo me esforcé por narrar emotivamente la escena, güey. Bueno, pero ese es un umbral clarísimo, ¿cachai? Hay otro umbral que es súper claro, que además están todos los cursos de guión, que es la peli de Los Intocables de Elliot Ness. Este grupo de policías que atrapan al... ¿Cómo se llama? Al Capone. ¿Al Pacino? No. ¿Cómo se llama el mafioso? Al Capone. Al Capone. Al Pacino. Te escuché el caguate, güey. Es que es Robert De Niro, el weón, güey. Ya, retomemos. Este grupo de policías que atrapan a... ¿Cómo se llama Robert De Niro? ¿Al Capone? Al Capone. Bueno, en Los Intocables de Elliot Ness hay un momento en que el ayudante de Elliot Ness, que no me acuerdo, es Sean Connery, creo que es el actor. Sí. Están a punto de entrar a una donde hacían el licor ilegal. Entonces están a punto de entrar a una redada y el Sean Connery le dice a... Tampoco me acuerdo el nombre, soy una mierda con los nombres de los actores. Le dice a Elliot Ness, si entramos,
nada va a volver a ser lo mismo. Porque si entramos, Al Capone va a venir con todo su hombre a vengarse de nosotros, ¿cachai? Entonces, en ese momento el personaje tiene que tomar la decisión de avanzar, po, weón. Porque el personaje podría arrepentirse y volverse para la casa, ¿cachai? Entonces cuando toma la decisión de avanzar es lo que se conoce como atravesar el umbral. Ese sería el segundo punto de Seinfeld, que es equiparable al punto de quiebre de la estructura de 3 actos, pasa en el mismo momento y uno verá cómo lo encara como guionista, ¿no? Sí, bueno, el protagonista, si no me equivoco, era Kevin Costner, ¿no? Kevin Conner, el actor que interpreta Elliot a Ness. Elliot Ness. Bueno, y rompimos una de las reglas del podcast porque usted se metió a Google a buscar un nombre. Por Dios, no se informe usted antes de hacer. Ahora está muy bien, está muy bien. Bueno, tendríamos que pasar al tercer punto de giro de la estructura de Seinfeld, ¿no? Bien, el tercer punto es el punto medio entre paréntesis twist. Claro, eso es lo que hablaba usted delante del twist plus, del twist plot. ¡Éxito! Claro, es el famoso... La historia va por un lado y ahora gira y va por el otro. Pues tú descubrís que estáis peleando por el lado de los malos, o que Darth Vader es tu padre, o que... no sé, pues, weón. ¿Cuál es el giro de Kung Fu Panda? Está buena, ¿eh? Yo diría que es cuando ven el pergamino. El pergamino, el gran giro, sí. Claro. Que el giro es que el Guerrero Dragón es un fraude, claro, no existe esa weá. Que tampoco uno no se lo espera en toda la película. Claro. Sí, yo creo que es el gran giro. Sí, también. Sí. Y bueno, en Matrix, el gran giro de Matrix es el punto de quiebre, es entender que la Matrix no existe, ¿cachai? No me acuerdo de esa escena. En la escena cuando el tipo despierta. Despierta y se da cuenta que toda la realidad es mentira y en realidad el mundo real es... Pero nada, eso pasaría en el punto de no retorno, en el esquema de Seinfeld. Y en el esquema de Seinfeld el punto medio, el punto 3, que es el twist en Matrix, sería... Claro, el giro obvio es cuando van a ver a la pitonisa y la pitonisa le dice que no es el elegido. Esa es la 2. No, en la 1. No, en la 1. La 1. En la 1, cuando van a ver a la pitonisa lo examina y le dice, tú no eres el elegido. ¿Cachai? Ese es el giro, el punto medio, el twist medio del que habla Seinfeld, pues, bueno. Porque además está justo entre la cuarta y la quinta secuencia, pues, bueno, ¿cachai? Porque en la quinta secuencia, otro dato, una de las cosas que propone Seinfeld es que en la quinta secuencia se deben solucionar las historias secundarias. Todas las historias secundarias se tienen que cerrar. ¿Cerrar ahí? Sí, en la quinta secuencia. La quinta secuencia es para eso. Te olvidáis del protagonista y te dedicáis a la historia secundaria. Que en este caso es Cypher como... Cypher se llama el pelado, ¿cierto? El traidor. Bueno, el pelado. El pelado traidor. Es la historia de ese pelado, pues, de se mete con el agente Smith, lo invita a comer y el güey los traiciona, ¿cachai? Y eso pasa justo después de que van a ver a la pitonisa y le dicen a Neo que no, ¿cachai? Verdad. Pasa justo y ahí lo matan, ¿cachai? Sí, de verdad Matrix es una película que está hecha al pie de la letra, por eso sirve también como ejemplo, ¿cachai? Pero si uno se pone a escarbar la mitad, las películas de Hollywood están hechas al pie de la letra, pues, bueno, pero ese es el twist medio. En el caso de Star Wars, ¿qué hago a decir? Yo soy tu padre. ¿Qué? No, pero también estaba pensando que en ese momento en que le dicen a Neo que no es el elegido, claro, Morfeo sigue pensando. Claro, es que Morfeo nunca... Claro, ahí tiene que ver con el crecimiento propio de cada personaje. Morfeo nunca deja de creer. Morfeo representa al hombre de fe dentro de Matrix. Y el hombre práctico o científico, si se quiere, o técnico, es el otro, el general. ¿Uno Crespo? Sí, un afroamericano que estaba casado con Winobi, que era la ex mujer de Morfeo. Ya. Entonces él tiene una mirada súper técnica y Morfeo es el hombre de fe. Morfeo pasaría a ser, comparándolo así, el Sam, como Sam del Señor de los Anillos, como el hombre de fe. Uy, no sé, ahí no te sabría decir. Tendríamos que hacer ese análisis. Pero por ejemplo en Lost está súper claro. El hombre de fe es John Locke y el hombre de ciencia es el doctor, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Pero esos son contrapuntos que en realidad no tienen que ver con lo que estamos hablando ahora, que es la estructura del propio del guión. Tiene que ver más con los personajes. Con los personajes, con los crecimientos de los personajes. Sí. Exactamente. Es verdad. Bueno, eso era el punto 3, perdón. El twist medio. Punto medio. Y el 4 es el clímax. Ya explicamos un poco lo que era el clímax. Viene a ser el concepto es el mismo de la estructura de 3 actos, ¿cachai? Es el punto en que el personaje está más alejado de alcanzar su objetivo. En el caso de Kung Fu Panda es cuando Po renuncia a ser el guerrero dragón y se va con el papá, ¿cachai? En el caso de Matrix es cuando lo matan, ya lo habíamos dicho. En el caso del Señor de los Anillos es cuando Frodo se corrompe. Hay otro ejemplo de buen clímax. El momento en que está más cerca de cumplir su objetivo, que es tirar el anillo al fuego,
llega a la montaña, que es todo el viaje, cuando llega está a punto de tirarlo y el anillo lo corrompe, que es el momento en el que está más lejos de alcanzarlo. Una vez que el anillo lo ha corrompido ya es imposible que lo logre. Claro que la magia de la narración aquí es bastante más cutre, porque en vez de que Frodo se convierta en algo especial aparece Gollum y le muerde el dedo, ¿cachai? Pero pasa. Pero es un clima bien logrado por lo mismo, ¿cachai? El momento en que el personaje está más cerca de alcanzar su objetivo viene precedido, perdón, el momento en que está más lejos viene precedido por el momento en que está más cerca. ¿Qué se está riendo usted? No, es que estaba asimilando el guión, o sea, la estructura de guión con las películas porno. Y las películas porno... Yo sabía que en un punto del podcast íbamos a llegar a este momento. Yo sabía. Punto el clímax. Pasa bien. Hoy le voy a dar un dato. Clímax significa escalera. Eso, wow. Mira, vamos. Mira. No he visto muchas porno con escalera, pero, claro, pero gracias. No, pero fuera huevo, clímax significa escalera en griego. Hay un teórico o analista de cine argentino que se llama Ángel Fareta, que yo admiro mucho. Búsquenlo en Google, que sea en YouTube, tiene un canal de YouTube. Él analiza películas y propone que muchas de las películas, bueno, en general el cine tiene un concepto que se llama eje vertical, que es para separarse del teatro. En el teatro no hay escena en donde alguien esté escalando una escalera para un helicóptero, por ejemplo, o colgando de una montaña, porque en teatro eso no se puede hacer, pues, bueno. Entonces, no va a faltar el weón de teatro y vea, no, si hay una forma para una escalera, que es la en general una escalera insinuada, pero lo normal es que el cine se aproveche de eso porque es algo que entonces lo que dice Fareta es que hay esta cosa que se llama el eje vertical y que muchas películas hacen la escena del clímax abusando de ese eje vertical, lo que está bien porque lo sirve para diferenciarse del teatro o de otras artes, ¿cachai? Y por ejemplo, el otro día estaba viendo Waterworld, que esta peli de Mad Max pero con agua, en donde claro, el punto clímax pasa cuando los compadres van subiendo por la escalerita de este globo aerostático, ¿cachai? Pasa justo en ese momento. O en la... Perdón, tío Claudio, pero ¿por qué estaba viendo esa película? Porque a mí me gustan esas películas. Esas películas de mierda mal hechas, me encantan. Me la paso viendo. Okay. Espérate que vamos a hacer un podcast para hablar de Nueva York 2011 o el Ultimate Warrior y toda esa clase de estupideces, güey. Oye, que todo esto es la misma peli. El Ultimate Warrior Nueva York 2011, dije 2 veces la misma, güey. O Total Recall, ya. Esa es buena, weón. Ya bueno, pero ahí el punto clímax también pasa con una caída, pues, caen por una montaña, ¿cachai? Entonces, ¿viste qué buena? Bueno, el punto, como dato anecdótico, es que en el clímax se suele usar la altitud o el eje vertical que dice Fareta para acentuar esa sensación de que estáis viendo una película y no una obra de teatro. El punto clima es una weá de analizarla, weón, porque es el momento crucial de la película, weón, ¿cachai? Mucha gente puede decir si la película es buena o mala solo por esa escena, ¿cachai? Entonces tiene que ser el mejor momento. Tiene que ser el mejor momento, weón. Es cuando muere Iron Man, spoiler, ¿cachai? ese momento, cuando se roba la gema y trorea los dedos, ¿cachai? Tiene que ser el mejor momento, weón. Perfecto. ¿Continuamos? Continuamos. Perfecto. El número 5, twist final. El twist final. Final twist. Ahí me cagaste. Yo me imagino. Giro final. Es como. Me imagino que otro twist. Claro, sí, claro. Sería, no sé, en Star Wars cuando Darth Vader derrota al emperador. Claro, es que en Star Wars es más fácil porque como son 3 películas, uno tiende a analizar las 3 como una sola cosa, ¿cachai? Mira, yo, por ejemplo, para volver a Kung Fu Panda, que la estoy revisitando constantemente, es una peli que soy fanático, la veo siempre, igual que Monster Inc. Me atrevería a decir que el twist final es cuando ya está peleando contra Tai Lung y se da cuenta de que para hacer algo especial no tenéis que... Solo tenéis que creer que es especial. Creo que ese es el giro final, digo yo. Pero bueno, lo que expliquémosle a los amables auditores. Lo que propone Sydfield es que después del punto clima vienen otras 2 secuencias, cada una de 10 minutos, y hay un último giro que separa ambas secuencias. La secuencia 7 se separa de la secuencia 8 con el twist final. En Matrix sería... Buena pregunta. Porque yo digo el punto clima es cuando el agente Smith mata a Neo. Y después de eso como que realmente la peli se va por un tubo. No me parece que haya otro giro. Que el elegido cuando empieza a... Sí, la escena de las balas. Sí. Claro, pero es que no gira, no hay un giro. El giro es cuando él revive, ¿no? En ese momento uno ya entiende que el elegido a partir de entonces el elegido, ¿cachai? Y no vuelve a haber otro giro. Entonces no hay un twist final. Pero por eso yo ponía el ejemplo de cuando Vader mataba al emperador, porque tenía a Darth Vader peleando con Luke, ¿cachai? Claro.
Y igual es algo que pasa de repente y no te esperáis en realidad. Sí, claro. O sea, hay No, claro, la reivindicación de Darth Vader. Darth Vader deja de ser el malo y pasa. Ese es un giro. Sería un giro como- sí, no, es que ahí está clarísimo. Pero te digo que estoy tratando de buscar en estas pelis que son como una sola peli. Un ejemplo en que esté más claro, pero yo debería haber traído esto anotado, puta que somos como el hoyo. Claro, pero yo vuelvo a remitirme con Infinity War, que al final de la película, a ver, yo al menos tengo la sensación de que cuando antes de entrar al cine, era lógico que los buenos iban a ganar. Claro, ahí el giro final sería el Claro, derrota, a la última escena empieza a derrotar a todos y cuando ya tronan los dedos, es como guau, se pitió los locos. Claro, Ganó. Y es un giro, es un muy buen giro porque además él pierde la pelea. Thor le gana. Sí. Cuando se agarra combos con Thor, toda la película estamos esperando que Thor fabrique la hacha nueva porque Thor es el Avenger más poderoso y que venga. Incluso sacan a Hulk de la peli para que Thor sea sin ninguna discusión el más poderoso. Y cuando por fin se enfrentan, Thor le gana. Sí. ¿Cachai? Thor le gana. Pero ahí viene después de que pierde, viene el giro. ¿Cachai? Como que, sí, Thor ganó. ¡Pam! Tronó los dedos. Se fue toda la mierda. Y nadie se espera que los weones desaparezcan, weón. Es una sensación extrañísima, weón. ¡Ah! ¡Qué gran película, weón! Por la No la he chucha. visto. En verdad. El medio spoiler, weón. No, de verdad. No, pero igual a mí no me importa porque, puta, personalmente yo creo que las películas de Marvel me gustan porque tienen combo y patada. Lo demás, Claro, sí, claro. No, yo las veo por el drama humano que... Yo lo veo por Scarlett Johansson, Oye, por Robert Downey Jr. Espérame, ya casi llegamos a la hora, don Diego. Y todavía nos falta explicar el camino del héroe y después explicar el esquema cruzado. Sí, yo creo que terminamos el camino del héroe y lo pendiente lo dejamos para el siguiente podcast. Me parece súper bien. Ya, entonces continuamos con el camino del héroe porque aquí Son 12 pasos. son 12 pasos que son más o menos densos, ¿no? Sí, pero vamos a tratar de hacerlo más Resumidamente. expedito. ¿Por qué? Porque el camino del héroe también se puede superponer con el... Sí, ya se empiezan a repetir con el ciertos esquema sentidos. de 3 actos y con el paradigma de Sitfield. Entonces vamos a remencionar las mismas escenas de las mismas Y vamos a películas. reconocer incluso Sí. que hay Algunos, cosas que se algunos repiten. patrones, sí. Sí. Entonces, son 12 pasos. A ver, primero aclarar que el camino del héroe son más pasos, son 30 y tantos, ¿cachai? Esto es una especie de camino del héroe resumido, porque es que a mí me parece que hay algunos como la entrada a la caverna, ¿cachai? Que tienen unos pasos previos de acercamiento a la caverna, primera vista de la caverna, primer paso adentro de la caverna, dos Ver pasos. cuánto cobre, Y es como, no, corta el huevo, entró a la caverna y ya, ¿cachai? Pero como te digo, al ser un análisis... Ver si tiene baño la caverna. Tal cual. Entonces este es un resumen que no lo hice yo, lo copié de alguien que lo hizo en internet, así de serio soy, pero me parece que está bastante concreto, bastante conciso. Por cierto, si alguien quiere el análisis completo, no lo busque en internet, pues leas el libro de Joseph Campbell, Las 1000 caras del héroe, o el héroe de las 1000 caras, y ahí está. Perfecto. Entonces, comencemos. Número 1, mundo cotidiano. ¿Le leo la descripción del lado? Dale. Ya. La audiencia desconoce su problema u oportunidad. Es que es eso, Ok, 2. muy bien. el número 1 es la presentación del mundo. Lo que decíamos antes, en la presentación, ¿cachai? En la presentación del mundo. En ficción se llama el mundo cotidiano a lo habitual que viven los personajes en el día a día. No es nuestro mundo cotidiano, ¿cachai? Entonces, se supone que irrumpe la magia en algún punto dentro de un mundo que tiene una cierta normalidad o cotidianidad, ¿cachai? La presentación de ese mundo es este punto. Claro, en El Señor de los Anillos, yo según recuerdo, porque lo vi hace muchos años también, es que había una celebración, el cumpleaños de Gandalf. Claro, no, era de Bilbo. De Bilbo. De Bilbo, toda la sí, razón, sí. sí. Claro, O sea, su una cumpleaños era acción totalmente cotidiana. el mundo normal, era lo normal. Claro, en Star Wars es la vida de granjero de Luke Skywalker, en Superman es la vida de Clark Kent, ¿cachai? En Matrix es la vida de Neo como hacker y como señor que le ayuda a la señora a sacar la basura, es el mundo cotidiano. Claro, en el caso de Bruce Wayne, cuando recuerda que mataron a sus papás. Claro, Sí, cosas así, ¿cachai? cotidianas. Y ese mundo cotidiano, claro, ¿Qué pasa todos los días? ese mundo cotidiano no es nuestro mundo cotidiano, pues, bueno, Claro. es el mundo cotidiano de la ficción, de los personajes. Ya, entonces continuemos Sí, con el segundo. continuamos, vamos así. Sí, ya reconocimos inmediatamente el punto 1. Punto 2, llamada a la aventura. Una idea única lleva a su mundo a un desequilibrio.
Lo que decíamos delante del el primer punto de giro de Sitfield, que es este momento en que la cotidianidad deja de ser cotidianidad y el personaje empieza a tener ganas de ir a la aventura, ¿cachai? Como cuando Poe ve el cartel. Cuando Poe ve el cartel es el ejemplo más claro, ¿cachai? Sí. Tiene ganas de ir. O cuando Neo ve sigue al conejo blanco, ¿cachai? No es cuando va, es cuando le empieza a picar el bichito de ¿y qué pasa si voy? ¿Cachai? Perfecto. Número 3. Rechazo de la llamada. Escéptico. Perdón. Escéptico se desiste a adoptarla porque implica un cambio y este es duro. Claro, este punto, el punto 3, que es el rechazo a la llamada, es fundamental en todas las historias de lo que se llama de lo que se conoce como héroes reluctantes, que son los héroes que relucen, ¿cachai? Lo que en mitología se les conoce como dioses solares. Todos los dioses que representan la salida del solsticio la salida del sol durante el solsticio de invierno, ¿cachai? Como cuando la noche deja de ganarle al día en el calendario y dejan de ser las noches más largas y empiezan a ser los días más largos. Ese es lo que conocemos como solsticio de invierno o de verano, depende del hemisferio en el que esté. Y los dioses que representan ese momento, todos nacen en diciembre, ¿cachai? Porque es el 21, más o menos el 21 de diciembre, solsticio. Y todos esos dioses en su mitología tienen este rechazo de la llamada. Cuando se presenta la llamada o la aventura o lo que sea, ellos la rechazan. En las películas también pasa porque es una parte fundamental de entender a los dioses reluctantes, pues, bueno. Sí, a mí me hace recordar las películas de Clint Eastwood, la gran mayoría, porque más o menos se repiten el mismo tipo de... Los patrones, sí. Que el personaje tiene un pasado que le pesa y cuando ve que una situación nueva la va a llevar a que posiblemente cometa el mismo camino que había comentado. Claro. El tipo lo rechaza y después algo... Sí, en las pelis de Clint Eastwood se da mucho, pues ponele la de Los Imperdonables. Cuando llega este cabro a pedirle que lo acompañe a la aventura de no sé qué cosa, lo primero que le dice es que no. Sí. De hecho, en este canal argentino de análisis de películas, la de Te lo resumo así nomás, él tiene hasta un meme para este momento, que es cuando... Y el tipo le dice, acompáñame a tal cosa, y le dice, no, ni en pedo, le dice, dale, no seas mal, dale, bueno, dale. Ese ni en pedo, que está en todas las películas y por algo este tipo hace un meme, es el rechazo de la llamada. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, vamos con el punto 4. Encuentro con el mentor. Un presentador con experiencia, clara visión y herramientas mágicas le ayudará en el viaje. Obi-Wan. Esa es la más obvia de todas. Obi-Wan o Gandalf en El Señor de los Anillos o Morfeo en Matrix, ¿cachai? De hecho, del punto de atrás estaba pensando cuando Luke quiere ser piloto y los tíos le dicen que no. Y ahora justo viene este otro punto donde aparece Obi-Wan, como que va siguiendo... Es que como te digo, no sé, en Volver al Futuro es Emmett Brown, ¿cachai? Claro. Siempre el mentor es el... después hay otro momento en la historia en que el personaje tiene que separarse del mentor. Y por ejemplo en Robotech, el mentor de Rick Hunter es Roy Fokker. No voy a hacer chiste del apellido, pero bueno. 5. Cruce del umbral. Decide dar el salto y comprometerse con la idea. Hablábamos delantito del tema del umbral, Powan, de que es el momento en que el personaje está más lejos de lo que ha estado nunca de su mundo habitual y que ya no hay vuelta atrás. Una vez. En ese caso es cuando Martin McFly está haciendo el experimento con el Doc. Yo creo que él viaja en el tiempo, ¿cachai? Pero ya directamente cuando ya viaja al pasado. Ya no puede volver, Powan. El tema es que ahí es un salto del umbral en donde el personaje no decide. Y lo que te decía yo delante, que a mí me gusta cuando los personajes toman la decisión de cruzar el umbral, ¿cachai? En religión esto se conoce como la pérdida de la inocencia. ¿Cachai? Ya no se puede volver una vez que perdiste la inocencia, ¿cachai? Cuando empezáis a dudar, cagaste, ya no podéis dejar de dudar. Punto 6. Pruebas, aliados y enemigos. Ahora empieza el verdadero trabajo y es duro. Gente y circunstancias se oponen al cambio. O sea, básicamente es el desarrollo, Una vez que el personaje tiene claro cuál es su objetivo a alcanzar, va a haber un antagonista que se lo va a impedir y todos los intentos de ambos, ya sea por alcanzar el objetivo o por impedírselo, es ese. Claro, y hay cosas que complican. En el caso de Volver al Futuro, el mismo Martin McFly la caga porque impide que se conozcan los papás. Claro. Por un lado. Y por otro lado, tú tienes que... No tienes la manera de poder volver, dado que se pitió el... Pues necesitan el plutonio, ¿cachai? Claro. No tienen plutonio. Y lo único capaz de hacer 1.6 gigawatts es un rayo. Claro.
¿Alguna... ¿Comentario para profundizar en esto o continuamos con el siguiente? Lo que pasa es que en todas las películas que hemos nombrado, generalmente el desarrollo es la parte más extensa de la película o de la historieta, ¿cachai? Y generalmente hay historias secundarias que se van solucionando dentro de de esta misma etapa de la película, ¿cachai? Sirfield decía que en la quinta secuencia, cuando se tienen que solucionar las escenas secundarias, por ejemplo, en Volver al Futuro, tenéis dos historias. Una es de cómo arreglan el auto para volver al futuro y la otra es de cómo Marty arregla la cagada que se mandó, que la mamá se enamoró de él, ¿cachai? De hecho, una tercera historia que tiene que ver con Biff y la relación con su padre. Cómo el padre de Marty se enfrenta a Biff y eso le cambia la vida, ¿cachai? Sí, es verdad. Y todo eso se soluciona en la quinta secuencia. Es verdad. Número 6. Pruebas, aliados. No estoy... Ese ya lo vimos. Son 7. Perdón. 7. Entrada a la caverna. Determinados a empujar la idea hasta el final, trabajan en nuevas habilidades para el éxito. Claro, lo que pasa es que la caverna viene a ser lo que se conoce como el dragón, ¿cachai? Caverna es una forma de decirle, pero es enfrentar a la bestia. En el caso de Matrix es el agente Smith, ¿cachai? Cuando tú decidí enfrentar a tu enemigo, es el momento en que entráis a la caverna. Cuando decidí enfrentarlo, entráis a la caverna. Dentro de la caverna enfrentáis al dragón, que en mitología esa weá está por las orejas, pues bueno, el héroe que entra a enfrentar a un dragón, ¿cachai? En el caso de Volver al Futuro es cuando ya decían que el rayo va a pasar a tal hora y tienen que tener este plan de que pase el auto. En el caso de Volver al Futuro no sé si está tan claro, bueno, como te digo, yo debería haber hecho estos análisis antes para traer esas respuestas, pero soy como soy, pues bueno. En el caso de Kung Fu Panda está más clarito, porque él decide enfrentar a Tai Lung en vez de huir, ¿cachai? Él va huyendo con el papá con el carrito de fideo y decide que tiene que volver a pelear con Tai Lung. Lo que habían planeado era que el maestro peleara con Tai Lung, que el maestro Chifu peleara contra Tai Lung, ¿cachai? Entonces cuando Po decide pelear contra Tai Lung es el momento en que él entra en la caverna. En la caverna. Era vuelto taberna, bueno, todo borracho, ¿cachai? En el caso de Neo de Matrix es lo mismo, cuando él puede arrancar, está la escalera para arrancar y decide quedarse a pelear contra el agente Smith, ¿cachai? Ese momento en que entra en la caverna. La caverna es una forma de decirle, no, lo importante es que es el dragón, es la bestia que hay dentro de la caverna, ¿cachai? Cuando tú decidías enfrentar a esa bestia, que no tiene por qué ser una bestia física, ¿cachai? No tiene por qué... Las peleas de combos se solucionan peleando de combos con alguien, pero hay muchas veces que es una decisión, la toma de una decisión, ¿cachai? La forma de hacer las cosas, que si en la peli de Churchill, la que hace Gary Oldman, cuando Gary Oldman hace de Churchill, la caverna o el monstruo que enfrenta en la caverna es tomar la decisión de ir a la guerra. Él no pelea combos con nadie, se va a una micro, le pregunta a los ingleses de a pie qué harían, ¿cachai? Le dice, no, yo iría a la guerra, y el tipo va al parlamento y dice, no, ¿sabéis que vamos a ir a la guerra? Ese es el monstruo que le enfrenta. Bueno, en el caso del secreto de sus ojos es cuando deciden buscar al tipo en el estadio. La famosa escena del estadio. Es que esa película es una joya. Se ganó un Oscar, si no me equivoco, ¿no? Sí, 2009. Es una gran película, weón. O 2008, pero weón. Me hiciste pensar, ahora me acordé de Nueve Reinas, weón, que también tiene un giro al final inesperado. Estábamos hablando de esa weón cuando empezó el podcast. Sí. Es que yo lo iba a nombrar, pero empezamos a dar tantos datos de giro. Bueno, pero ese es el tema de la caverna. Más que la caverna en sí, pensar en el monstruo que hay dentro y la decisión del héroe de enfrentarlo, ¿cachai? Porque podría alejarse y no entrar a la caverna, ¿no? El hecho de decidirse a entrar a enfrentarlo implica lo que sigue en el punto siguiente, que para mí es fundamental. Perfecto. Punto 8. Muerte y resurrección. Dan un gran paso hacia su ideal y no sale como esperaban. Al momento de entrar a la caverna y enfrentar con el monstruo, el héroe muere. Siempre. Esa muerte es simbólica, no es una muerte real. En el caso de Matrix es una muerte real. la gente piensa, saca la pistola y lo mata, ¿cachai? Pero no siempre tiene que ser así, ¿cachai? La muerte se refiere a la muerte de cómo era el héroe antes, ¿cachai? El héroe pensaba lo que decía de Iron Man, ¿cachai? Iron Man era un tipo que creía que las armas estaban súper bien. Ese Iron Man muere. Y renace un nuevo Iron Man que cree que en realidad las armas están mal, ¿cachai? Sí. Entonces ese es la muerte de los ideales del héroe a lo que se refiere con la muerte y resurrección, ¿cachai? Renace como una nueva persona. Exactamente, con nuevos ideales, una nueva forma de ver el mundo, ¿cachai? Ahora, ¿qué pasa? Que esa muerte y resurrección en muchas culturas antiguas o religiones se tomaba literalmente. Un ejemplo súper obvio es nuestra religión, nuestra religión se basa en la muerte y la resurrección de nuestro Mesías, ¿cachai?
Pero aterrizándolo a pie de humano normal, ¿cachai? O de historia normal, no tiene por qué ser una muerte física real. Puede ser una muerte de los ideales y una resurrección de los nuevos ideales del héroe. De un nuevo ser. De un nuevo ser, ponele. Podría ser, otra vez con Star Wars, podría ser cuando Luke cuando va a la Estrella de la Muerte y saca la mira para disparar así nomás, confiando en la fuerza. De hecho, en la 1 ¿Sí? es eso, en la primera película, pero en el contexto completo de las películas es cuando ya se convierte en un Jedi. Claro, sí. ¿Cachai? El mejor momento de la caverna de toda la saga es cuando entra en el árbol. El árbol es la caverna, pues. El guano enfrenta sus miedos, muere, y el tipo que sale del árbol es otro. Puta, se me había acordado de otra película y ya la olvidé. Pero ese es el chiste, el tipo que entra, el camino del héroe igual es la descripción del paso del niño al hombre. Ese es un camino del héroe clásico, ¿cachai? Entonces, el que entra siendo un niño y sale siendo un hombre, ¿cachai? El tipo que fue a la guerra siendo un niño y volvió siendo un hombre, ¿cachai? Porque tuvo que ver cosas, enfrentar cosas, hacer cosas que lo hicieron madurar de golpe, ¿cachai? Claro, en el caso de Breaking Bad, yo creo que está más claro con Jesse Pinkman. Con Jesse Pinkman. Pero lo que pasa es que en Breaking Bad hay varias cavernas y hay varias veces Sí. que el tipo entra de una forma y sale siendo otro, ¿cachai? Y cada vez peor, además. Y cada vez peor, claro, y cada vez suben la apuesta, y cada vez suben la apuesta, y cada vez suben la apuesta. Sí. Pero básicamente esa es la idea sobre el concepto de la muerte y la resurrección, que es el punto 8 de acá. Punto 8. Pasemos al 9. Perfecto. Punto 9, recompensa grial. Cuando se desaniman y piensan abandonar la idea, empiezan a ver los primeros beneficios de sus esfuerzos. No sé si hay que agregar más. Pensemos, Está bastante claro, la verdad. sí, pero es la recompensa del haber salido de la caverna, del haber resucitado, ¿cachai? En el caso de Matrix, lo obvio es que el tipo entiende que los seres humanos son más poderosos que las máquinas, pues, bueno, ¿cachai? El tipo hace una llamada por teléfono, le dice a toda la gente que, en realidad, spoiler, somos los espectadores que estamos viendo la película, le dice, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, no tienen que hacer lo que les dicen que hagan, ¿cachai? Esa es la llamada de teléfono. Y sale volando, pues, ¿cachai? Sí, estaba pensando en escenas, pero no se me viene bien una, pero creo que es reconocible por todos los auditores que hay escenas que efectivamente es cuando los personajes perdieron la esperanza. Claro. Y hay una señal, una cosa muy pequeñita, por lo vuelve. general un close-up, algo que te da la señal que, mira, pese a todo, algo va a ocurrir. Una magia. Se me acaba de ocurrir que estamos tan cutres para acordarnos de escenas. Le podríamos recomendar a los amables auditores que nos dejen en los comentarios el que quiera hacer el ejercicio de cualquiera de estos puntos de cualquiera de los esquemas que hemos hablado y nos deje, oye, en tal película está súper claro el umbral, en tal película está súper claro la muerte y la resurrección, ¿cachai? El punto 10, el punto 8, Sí, el punto 1. estaría súper interesante, bueno. Súper. Así que, queridos auditores, están invitados a participar en esto también. Bien, el punto 10, viaje de vuelta. Deciden continuar con renovada... aquí me perdí. No sé qué es. ¿Invasión? Ilusión. Ilusión. Aunque la resistencia a su alrededor es mayor. Es lo mismo, vamos incrementando las escenas. No, Perfecto. 11. Perdón. Resurrección. ¿De nuevo? ¿Qué dice? Punto 11. ¿Qué dice? Resurrección. Utilizando las nuevas herramientas lo intentan una vez más y salen victoriosos. Mira, fíjate que estos 3 puntos son como una cadena. Reafirmación de los puntos anteriores. ¿Ya? Lo vamos a ver la próxima semana cuando comparemos los 3 esquemas. Pues yo soy cabezón y me hice un planito donde comparo los 3 esquemas y vamos a ver en qué punto de los otros esquemas encajan estos puntos. Perfecto. Y por último, punto 12, regreso con el Elixir. Elixir. La idea es la idea es adoptada ampliamente y el universo es un lugar mejor. Qué bonito, mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa en Matrix? ¿Qué es lo que pasa en todas las películas en realidad? Bueno, eso con el análisis del camino del héroe y de los otros 3 tipos de esquemas de los que hablamos hoy día. No sé si hay algo que agregar. Llevamos un podcast larguísimo, estúpidamente largo. Sí. Ya 1 hora y media, ¿eh? Más o menos. Así que yo creo que empecemos a cerrar el programa. Yo creo que de manera que la gente pueda un poco reposar todo esto. Yo creo que primero dejemos invitados a los amables auditores que va a haber una tercera parte. Va a ser igual de aburrida. Gonzalo va a hablar la misma cantidad de cosas que otro día. Yo conté 9 veces. Ahí contaste de verdad. Pero en serio, va a haber una siguiente parte donde vamos a cruzar estos 3 esquemas y a seguir ahondando en la escritura de guión, porque
Faltan 500 cosas más, weón. Sí, y yo creo que este es un podcast que se tiene que escuchar más de alguna vez también. Bueno, ojalá que nos escuchen una vez. Con que nos escuchen una vez, por favor. Con que nos escuchen una vez más de 20 minutos y nos den un like, vamos a ser muy felices. Pero además si nos comentan, participan, y oye, el punto tanto lo reconozco en tal película, con tal escena, sí, eso estaría bueno. Nos vamos a querer tanto, chiquillos, tanto. Bueno. Pero al minuto se nos va a pasar. Bien, palabra al cierre, ¿algo que añadir? Voy a estar en una... No, mentira, no. Voy a estar en el punto 8 voy a estar en el siguiente podcast, güey. Me invitaron a participar de Dilema Moral Dibujante. ¿Y para qué vais? ¿Para allá? ¿Para qué hay, güey? Muchas gracias por escuchar el podcast. Comente abajito. Va a estar súper bueno eso, si es que lo hace. Nos vemos. Esta es la sección compensando lo que no hablé en el programa. Rellenando. Sí. Bueno, ahí estamos con No, que cierre. Ya, no, pero ¿qué? Después cierra, estamos con la campaña de coméntele el podcast a un amigo. Acuérdense que usted tiene que ser partícipe de la difusión del podcast. Sí, que debe tener amigos. No se haga con nosotros. Compártelo en Facebook, avísale a la demás gente. Nosotros hacemos todo de pura buena onda, güey. Entonces, nuestro único pago es el like y la suscripción y los comentarios, etc. Y nosotros de todas maneras somos muy felices entregando toda esta información, todo este cariño a ustedes, querido auditor. Oye, y yo estoy muy feliz con los más de 200 suscriptores. Los pasamos pero amplísimamente. Ya creo que está como en 220. Y yo creo este es el programa que viene después de los 40, ¿cierto? De los 40, del listado de los 40. Sí, yo creo que también es re importante que en este punto la gente en los comentarios coloque feliz cumpleaños tío Claudio. ¡Ah, qué lindo! Usted pensaba que yo me iba a olvidar. ¡Qué lindo, don Diego! Sí, estuve de cumpleaños la semana pasada, cumplí. ¿Cuánto? 60. 38. 38. No, si no soy tan viejo como todo el mundo cree, güey. Hay muchos colegas que me han dicho, no, pero tú eres mayor que yo. Y no, güey, ellos son mayores que yo, güey. No voy a dar nombre aquí, no voy a dar nombre. Yo creo, tío Claudio, que el carácter de la barba y las canas, güey. Sí, también. Y sí, es verdad. Sí, pero espero que lo haya pasado bien. ¿Lo pasó con su querido hijo? Sí, con mis 2 hijos. Y además recibí el día de mi cumpleaños una muy buena noticia de un libro que vamos a publicar este año ya. Es verdad. Cuando pueda comentar, buenísimo. Vamos a comentar al aire. Por ahora no podemos decir nada, pero cuando podamos comentar, vamos a comentar acá con bombo y platillo, como hacemos siempre. Y si quiere, mientras tanto, antes que se publiquen esos cómics, puede comprar Samurai, Fuego de Acero y Berserker Fuego de Acero en todas las partes donde esté Ariete presente. Perfecto. Oye, me corrigen si me equivoco, pero este es nuestro programa número 20. Sí, número 20. Número 20. ¿En serio? Sí. Yo pensé que llevamos como 50 ya, güey. Es que hemos editado tanto que ahí serían 50. Es que nosotros hacíamos otro podcast antes, pues, güey. Entonces a mí se me consigue, pues, sí, ya, güey. Sí, llevamos 20 podcasts, güey. Súper bien, güey, súper bien. Sí, y este es el más largo, parece. Porque no terminamos nunca, cerramos nunca esta güey. Ya, chao. Ya. Hasta luego, chao, cuídate.